Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad abordaremos el estudio de los heterociclos 2, como hemos dado a llamar, dado que daremos una segunda parte como un abordaje de continuación de lo que dimos en la clase anterior, en la cual estudiaremos a los heterociclos que presentamos en la clase pasada, pero en este caso formando parte de estructuras más grandes al constituir sistemas heterocíclicos pero fusionados, ¿sí? Donde hay participación de más de un anillo para dar estructuras un poco más complejas pero que son de importancia en la química orgánica. Comenzaremos por estudiar un conjunto de sustancias que se conocen como benzopiridinas, de las cuales sus principales exponentes son la quinoleína y la isoquinoleína. El nombre benzopiridina ya les puede hacer ver en su estructura que tiene un anillo de benceno y otro de piridina que conforman a la estructura, de manera tal que con esta configuración, digamos, se llega a lograr un tipo de estructura que es análoga a la del naftaleno en cuanto a su configuración electrónica y la formación de los orbitales moleculares, ¿sí? Es interesante pensar un poco en la numeración de este tipo de sistemas. Cuando queremos numerarlos, hacemos una numeración análoga a lo que nosotros tenemos estudiado para naftaleno, en la cual consideraremos entonces nuestra benzopiridina, en este caso la quinoleína, ¿sí? Y daremos el número 1 al nitrógeno como principal átomo dentro del conjunto de la molécula, ¿sí? Distribuyendo la numeración de esta manera, pasando el número 5 al otro anillo, por lo cual decimos que es esta numeración completamente análoga a la que nosotros estudiamos para naftaleno, ¿sí? Es equivalente donde dábamos este tipo de numeración. La diferencia con naftaleno es que nosotros ahora ya no dejaremos de tener posiciones equivalentes entre la 2 y la 3, la 6 y la 7, que eran las posiciones alfa, y las alfa, que eran la 1, 8, 4, 5, respecto a las beta 2, 3, 6, 7, sino que ahora al aparecer este nitrógeno, las posiciones se vuelven todas diferentes, ¿sí? Pero es análogo el tipo de numeración y conformación de los orbitales moleculares. De manera similar, ustedes pueden numerar la isoquinoleína, ¿sí? De manera tal de darle el menor índice posible al nitrógeno, por lo cual la numeración será esta. Teniendo en cuenta entonces esta relación con el naftaleno, nosotros podemos saber cómo podemos numerar estas benzopiridinas. Cuando uno dice que la estructura es análoga a lo que vemos de piridina, tendrán en cuenta que entonces el sistema aromático cómo estará conformado. El nitrógeno puso un electrón dentro del sistema, dejando un par de electrones libres en un orbital sp2, ¿sí? Lo cual eso le dará las mismas características que el anillo de piridina tiene por sí solo. ¿Qué más podemos mencionar de estos sistemas? Estos sistemas, dado la estructura que tienen, van a ser unas bases débiles, ¿sí? Pero bases al fin, dado que tiene un par de electrones en un orbital sp2, como acabamos de comentar. Así entonces veremos valores de pKa para estas sustancias aproximadamente 4,8 y 5,4, 4,8 para la quinoleína y 5,4 para la isoquinoleína, ¿sí? Así que de nuevo estamos viendo cómo la estructura electrónica nos puede dar una idea de las características que va a tener la sustancia si yo conozco las características que hemos estudiado para las moléculas anteriores, ¿sí? Conociendo el comportamiento de la piridina, puedo extrapolar ese comportamiento a la quinoleína y la isoquinoleína, en el sentido que son bases débiles dado el par de electrones que estos tienen en un orbital sp2, ¿sí? Que está por fuera del sistema aromático, por lo cual está disponible, pero con menos disponibilidad que un par de electrones que estuvieran sobre un nitrógeno en un orbital sp3. Lo primero que veremos, como siempre, es cómo se preparan. La síntesis de la quinoleína en particular es a través de una síntesis que se conoce con el nombre de síntesis de Scraup. Para la síntesis de Scraup ustedes deben partir de la anilina o de una anilina sustituida, ¿sí? En alguna de las posiciones, excepto en esta posición debe estar libre para permitir la formación del ciclo. Fíjense que ustedes en la estructura de la anilina van a traer el anillo de benceno, ¿sí? Y ya el nitrógeno, que va a formar parte del sistema heterocíclico de la piridina, ¿sí? Pero deben dejar libre esta posición, por lo tanto puede estar
sustituida en otras posiciones excepto en ese lugar, ¿sí? Y la síntesis completa el método con el empleo de glicerol, ácido sulfúrico concentrado, ¿sí? Y el empleo de algún oxidante que puede ser o un óxido arsénico como se muestra aquí, o de ser posible el nitro compuesto de la anilina de partida. Es decir, si yo parto por ejemplo de parametilanilina, por dar un ejemplo, bueno, estaría bueno usar el paranitrotolueno, por ejemplo, ¿sí? De esa manera utilizo el mismo compuesto. Después en el mecanismo les voy a explicar por qué se puede hacer que sea el mismo el compuesto, digamos el nitro compuesto de la anilina que se utiliza de partida. Pero en definitiva este componente funciona como un oxidante en una de las etapas de la reacción. ¿Cómo es el mecanismo? Una cosa importante, entonces mostraremos el mecanismo, pero no va a ser central para nosotros el mismo, sino que es una herramienta para explicar cómo poder seleccionar reactivos de partida para sintetizar distintas quinoleínas. El mecanismo de la síntesis de Scraup es bastante largo, aunque no es tan complejo. Fíjense primero esta molécula que está aquí, pues entonces es importante mencionar la primera cosa que sucede con los reactivos que estamos utilizando, y es pensar el hecho de que entre el glicerol y el ácido sulfúrico lo que se da es un producto de deshidratación, ¿sí? Al existir pérdida de agua, entonces se forma este compuesto carbonílico alfa-beta insaturado, ¿sí? Se pierde agua por acción del ácido sulfúrico sobre el glicerol, formando este compuesto carbonílico alfa-beta insaturado, ¿sí? Que es el que es atacado por un ataque nucleofílico sobre esta posición, ¿sí? Que produce la adición ya de la anilina sobre esta estructura. Fíjense que en esta estructura ustedes están trayendo 1, 2, 3 átomos de carbono que tienen aquí, ¿sí? Más este será el cuarto elemento que necesitan. Si volvemos para atrás y miramos la estructura de la quinoleína, al anillo de benceno ustedes necesitan agregarle 4 átomos, 3 de carbono y 1 de nitrógeno, pues el nitrógeno viene al grupo amino que conforma la anilina y los 3 átomos de carbono vienen en el glicerol. De esta manera, al adicionar ya tienen los 4 elementos que necesitan agregar. Inicialmente se forma esta estructura que pierde protón, ¿sí? Y posteriormente, como esto es un carbonilo, recibe el ataque nucleofílico intramolecular ahora, ¿sí? Luego de protonarse en medio ácido, recibe el ataque intramolecular, dando la apertura, y eso permite el cierre ya teniendo en esta estructura, en este intermediario, una base de lo que va a ser nuestra estructura de dos anillos que se complementa al perder el protón del nitrógeno para recuperar el par de electrones. Es la fuerza impulsora de eliminar, ¿sí? Ese protón que está aquí en esta posición, formando el anillo aromático nuevamente, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes hacen este ataque aquí, se protona, aumenta la fuerza impulsora, hacen el ataque nucleofílico sobre el carbonilo, pierden momentáneamente la aromaticidad del sistema, pues la fuerza impulsora de recuperar la aromaticidad del sistema hace que se pierda ese protón, ¿sí? Sería como un tipo de sustitución una adición electrofílica, perdón, sustitución electrofílica sobre el anillo, recupera la aromaticidad, ¿sí? Quedándose con esta estructura. ¿Cómo continúa la reacción? Pues va a haber una pérdida de agua, una eliminación para formar el doble enlace, impulsado también esto por formar todo un sistema conjugado, y por último lo que necesitan es una molécula que actúe como oxidante que ayuda a realizar el último paso para hacer la aromatización del sistema. Aquí podemos explicar entonces por qué utilizamos en este caso el nitrobenceno, dado que si actúa como oxidante él se va a reducir, se reduce, fíjense, a la anilina, que es uno de los componentes de la reacción. Por lo tanto, estamos usando un reactivo como oxidante cuyo producto es un reactivo de la reacción y por lo tanto interfiere menos al momento de tener que hacer los aislamientos y las purificaciones. De esta manera llegamos a preparar entonces el esqueleto de la quinoleína. Un aspecto interesante entonces para pensar es que si el glicerol, por acción del ácido sulfúrico, lo que hace es preparar ese tipo de compuesto, como vemos aquí, que es un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado, entonces podríamos razonar que una preparación de algún compuesto análogo al cual enfrentemos nosotros a la quinoleína podría servir para hacer la preparación de quinoleínas sustituidas, ¿sí? De esa manera podemos nosotros acceder a distintas preparaciones dependiendo
cómo podemos preparar este compuesto carbonílico alfa-beta insaturado. Es decir, en vez de utilizar en las reacciones glicerol con ácido sulfúrico, podemos directamente enfrentar nuestra anilina, que puede venir sustituida, a cualquier compuesto carbonílico alfa-beta insaturado, teniendo en estas posiciones sustituyentes, de manera tal que lograremos tener quinoleínas sustituidas en estos lugares, además de los sustituyentes que pueda traer en el anillo de la anilina propiamente dicho, ¿sí? Expresándolo de otra manera y escribiéndolo para ser más específicos, lo que estamos diciendo es que ustedes pueden traer en el anillo un sustituyente aquí, pero además, en lugar de utilizar glicerol, lo que pueden hacer es tener cualquier compuesto, ¿sí?, que reúna estas características estructurales, donde yo estoy poniendo directamente un compuesto con el carbonílico alfa-beta insaturado más sencillo, pero lo que estamos diciendo es que ustedes, como tienen que enfrentar estos dos componentes, podrían traer grupos dentro de este anillo, evitando ponerlos en esta posición, ¿sí?, y enfrentarlos a cualquier molécula que reúna esta condición de compuesto carbonílico alfa-beta insaturado. Lo que necesitan es este esqueleto, ¿sí?, de manera tal de que podrían traer sustituyentes en estas posiciones. De esa manera ustedes pueden lograr obtener posteriormente quinoleínas sustituidas en distintos sitios. Esto sigue hablando siempre de manera general, dependiendo de lo que ustedes le puedan pedir. Podrían traer sustituyentes en estos lugares o agregar sustituyentes en estos sitios, dependiendo de qué tipo de compuesto carbonílico alfa-beta insaturado utilicen. Por supuesto, después, sobre esta estructura, dependiendo de las reacciones que puedan hacer, pueden agregar sustituyentes, algo que veremos seguramente a continuación, a medida que vayamos estudiando las distintas moléculas. Fíjense, la quinoleína tenemos ahora que acabamos de preparar y podemos ver claramente que si hablamos de una benzopiridina tenemos dos anillos claramente bien diferenciados. Si recordamos lo que hemos estudiado para piridina, sabemos que estamos en presencia de un sistema pi deficiente, donde decíamos que teníamos 6 electrones para 6 átomos, pero uno de esos átomos es nitrógeno, que es más electronegativo, y por lo tanto quitaba densidad electrónica al anillo, y vimos su tendencia a poder dar reacciones de sustitución nucleofílica aromática, y lo que sabemos es que es menos reactivo frente a la sustitución electrofílica aromática que un anillo de benceno. Por lo tanto, cuando los dos estén juntos, esta propiedad se traslada al compuesto y lo que diremos es que tenemos dos anillos con comportamientos bien distintos, donde uno tendrá más tendencia a la sustitución electrofílica aromática, mientras que el otro tendrá más tendencia a la sustitución nucleofílica aromática. Claramente este anillo es más rico en electrones que este, como hemos estudiado anteriormente. Entonces, cuando se ha enfrentado a un electrófilo, el electrófilo preferirá ir a este lugar, mientras que si le enfrentamos a un nucleófilo, el nucleófilo preferirá ir a este sitio. Veamos qué pasa con las orientaciones entonces, ¿sí? Si vemos cómo es la CEA, fíjense lo que pasa con la quinoleína y le enfrentamos a ácido nítrico con ácido sulfúrico, lo que veremos es que se obtiene el 5 o 8, ¿sí?, nitroquinoleína, ¿sí?, en porcentajes más o menos similares. Quiere decir que la posición 5 y la posición 8 son las preferidas. Desde ya que para poder explicar esto, lo que tenemos que hacer es recurrir a estructuras resonantes, ¿sí?, para demostrar la orientación seleccionada. Yo lo que voy a hacer es desarrollar las estructuras resonantes para la posición 5 y para la posición 6. Total, después son extrapolables, ustedes pueden hacer. La posición 7 será similar a lo que sucede con el ingreso en posición 6, mientras que la posición 8 va a ser similar a la 5 en cuanto a la distribución de la deslocalización de la carga positiva que sucede en estos casos, ¿sí? Veamos entonces el comportamiento que tenemos en cada caso, que van a ser varias estructuras, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra quinoleína de partida y le enfrentamos a un electrófilo que ingresa en posición 5, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, se dará el ingreso de él, del electrófilo,
compartiendo momentáneamente con el hidrógeno la posición, y comenzando entonces, dado que el anillo aportó electrones, empieza a resonar carga positiva dentro del sistema y se empiezan a dar distintas estructuras resonantes, dado la posibilidad de poder deslocalizar la carga gracias a los dobles enlaces que tenemos en el sistema, dobles enlaces conjugados. En esta posición después pasarán, pueden pasar aquí. ¿Sí? Pudiendo continuar a tener este tipo de formación. Y ahí estamos. Dado que si muevo esta carga aquí, regeneraré el sistema de piridina, pero con otro tipo de configuración en cuanto a la posición de los dobles enlaces relativos, y volveré a tener la carga positiva en este sitio, ¿sí? Será equivalente a esta estructura. Veamos qué sucede cuando ingreso con el electrófilo en posición 6. Y en este caso, nuevamente, comenzamos a dibujar nuestras estructuras resonantes. En este caso el ingreso del electrófilo se da en esta posición, pero la carga positiva, según nuestra distribución de dobles enlaces, pasará a estar aquí, ¿sí? E inmediatamente hacemos como siempre, empezamos a mostrar las estructuras resonantes que generamos por deslocalización de carga. Doble enlace pasa aquí. Siempre con paciencia, mirar bien lo que está dibujado previamente. Aquí tengo dos situaciones. Puedo hacer un movimiento de estas características, donde traigo la carga positiva para este lado, ¿sí? Donde sigo en verde. Como verán, este es un tema que trabajamos mucho en clase para mostrar esto efectivamente en el pizarrón. Lleva su tiempo, pero es importante mostrar cómo son estas estructuras para que se familiaricen con ellas. Una vez que tengo esto aquí, podré traer la carga positiva a este sitio. Y por otro lado podría plantear también seguir por este otro camino, en el cual lo que hacemos es, a partir de esta estructura, mover el par de electrones allí, dejando la carga positiva en este sitio, ¿sí? Quedando el resto de la molécula en esta forma, ¿sí? De esa manera hemos llegado a hacer las estructuras resonantes que tiene el sistema. En las dos posiciones, tanto en 5 como en 6, pueden ver que hay la misma cantidad de estructuras resonantes que pueden ustedes hacer, ¿sí? Pero el detalle es que ustedes ya saben, porque hemos presentado, que los que son preferentes son las posiciones 5 y 8, ¿sí? Nosotros ahora hemos comparado la 5 con la 6
¿Por qué? Porque lo que estamos asumiendo es que si ustedes continúan y hacen la posición 7 verán un desplazamiento de carga similar al que hemos visto acá, y si hacen la posición 8 verán un desplazamiento de la digamos el camino que recorre la carga positiva similar al que vemos aquí. ¿Qué podemos ver? Sabemos que la preferencia son estas posiciones 5 y 8 en respecto de 6 y 7. ¿Sí? De nuevo, si analizamos, algo parecido había sucedido en los sistemas de naftaleno, podemos ver que si bien los dos tienen 5 estructuras resonantes, tenemos 2 estructuras resonantes en este caso que mantienen un anillo de piridina intacto, mientras que después empezamos a romper el mismo, ¿no? En el caso, en cambio, de ingreso en posición 6, en este sistema lo que podemos ver claramente es que directamente en la primera deslocalización ese anillo de piridina se rompe. Por lo tanto, estas dos estructuras contribuyentes, que son muy importantes, estas que están aquí, que tienen anillo de piridina intacto, son las que dominan frente a una sola que mantiene esas características en posición 6 o 7. Fíjense que igual esto predomina, aunque en algún momento la carga positiva pasa por una de estas estructuras contribuyentes, pero esta será una estructura contribuyente de menor peso, y por lo tanto estas son las que dominan la orientación en el sistema. Esto es lo que indica, esto que también sucede si ustedes hacen el ingreso en posición 8, es lo que justifica esta orientación hacia la sustitución electrofílica aromática en las quinoleínas. Tengan en cuenta entonces que por un lado aparece la selección de a qué anillo voy. Claramente voy al benceno porque con un electrófilo voy a buscar la mayor fuente de electrones, y es el anillo de benceno ese. Pero después, una vez que voy a elegir en el benceno en qué lugar ingreso, entre la posición 5 y 8 con respecto a las 6 y 7, las preferentes son estas, dado que tendré dos estructuras contribuyentes en el intermediario, ¿sí?, que mantiene el anillo de piridina intacto. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros queremos hacer la sustitución electrofílica aromática en el otro anillo? Pues como hemos aprendido antes, podemos hacer la formación del N-óxido de piridina y claramente pasamos a tener un sistema activado para la sustitución electrofílica aromática. Y si nosotros en estas condiciones, o sea, sobre el N-óxido de la quinoleína, hacemos la misma reacción de sustitución electrofílica, lo que vamos a encontrar es que tenemos una sustitución electrofílica en el anillo de piridina, lo que nos indicará que va a estar más activado que el propio anillo de benceno, y que se dará en posición 4 como respecto de este nitrógeno, como hemos estudiado en piridina, ¿sí? De esa manera podemos obtener productos de sustitución electrofílica en el anillo piridínico, haciendo uso de la química que ya estudiamos en la clase anterior. Como contamos, también podemos hacer reacciones de sustitución nucleofílica. En este caso el anillo que va a estar más activo para esto es el anillo piridínico, y si lo exponemos a la reacción de Chichi-Babin, lo que vamos a ver es que se forma en posición 2 la amino, ¿sí?, 2-aminoquinoleína, en forma equivalente a lo que obtendríamos para nuestro sistema de piridina, con un mecanismo de reacción análogo como hemos estudiado y explicando la orientación de la misma manera. Es interesante pensar qué sucede con la oxidación y la reducción. Cuando tenemos dos anillos de estas características y vamos a hacer una reacción de oxidación, o sea, lo exponemos a un oxidante, lo que vamos a tener en cuenta es que el oxidante va a oxidar, pero él se va a reducir, ¿no? Entonces él está buscando electrones. Por lo tanto, entre los dos anillos, el anillo más fácil de atacar es aquel que sea más rico en electrones, y este es el anillo de benceno. Por lo tanto, este sistema se oxida, formando el clivaje, ¿sí?, uno de los anillos laterales, ¿sí?, dando este tipo de compuestos, dejando intacto el anillo de piridina. Por el contrario, si ustedes con el mismo criterio lo atacan con un reductor, en condiciones catalíticas en este caso, hidrogenación catalítica, lo que vemos es que el anillo que tiene mayor tendencia a reducirse es el anillo de piridina. Desde ya que si ustedes aplican mayor presión de hidrógeno y quizá temperatura también, lo que van a lograr es la reducción completa del sistema, ¿no?, como hemos visto en los sistemas de decalina con el naftaleno. Es interesante igual pensar que si trabajan en condiciones ácidas, se puede seleccionar las condiciones como para poder reducir selectivamente el otro anillo. Es decir, existen descritos en la literatura condiciones en las cuales se reduce selectivamente un anillo o el otro. Si utilizan un medio neutro, reducirán principalmente el anillo piridínico, mientras que si ustedes utilizan condiciones ácidas,
lo que se reduce selectivamente es el anillo de benceno. Si a cualquiera de estos dos sistemas ustedes le aplican condiciones más agresivas, o sea, mayor presión de hidrógeno y temperatura, lograrán la reducción completa del sistema. Es interesante hacer una breve mención a los sistemas de isoquinolina, tanto para mostrar brevemente cómo se sintetizan y también mencionar algunos aspectos principales de las reacciones que acabamos de mencionar para quinoleína. En cuanto a su síntesis, la síntesis se basa en un método que lleva el nombre de Wilczek, que creo que se escribe así, Napieralski, ¿sí? Y el método básicamente consiste en utilizar un derivado, perdón, aquí, ¿sí? Ya estaba formando los dos anillos, de la feniletilamina, ¿sí? La cual el derivado que hablamos es una amida, ¿sí? En la cual ustedes van a traer este enlace amida de estas características. Entonces fíjense, si nosotros lo que queremos hacer es llegar a un sistema que consiste en dos anillos fusionados, pero ahora con el nitrógeno en esta posición, entonces lo que estamos haciendo con este precursor es traer el anillo de benceno y además dos carbonos y el nitrógeno, estos que están aquí, ¿sí? Si además en la estructura para hacer la reacción agregamos un carbonilo, lo que trataremos de hacer aquí será una reacción en la cual haya una acilación sobre este sitio para formar el ciclo, ¿sí? Eso se logra haciendo el tratamiento de estas moléculas derivadas, ¿sí? De feniletilamina con pentóxido de fósforo y tratándolo a temperatura aproximadamente a 200 grados centígrados, ¿sí? Lo que se produce justamente es se logra hacer la acilación, logrando obtener el sistema fusionado con el nitrógeno en esta posición, un grupo R pendiente aquí, y esto es lo que obtenemos inicialmente. Posteriormente, al pasar, ¿sí? Este sistema en caliente sobre un catalizador, lo que se logra es deshidrogenar la posición y hacer la aromatización final del sistema para llegar al sistema aromático final de isoquinoleína de estas características, ¿sí? De esta manera la estrategia básicamente respeta eso que comentábamos recién. Si tengo la feniletilamina y tengo un derivado aquí, le agrego la amida para tener el carbonilo, este permitirá hacer la reacción de acilación y por último un paso de aromatización. En cuanto a las reacciones, es interesante mencionar aspectos muy similares a los que tiene la quinoleína, y es que claramente este anillo será más reactivo frente a la CEA, mientras que el otro anillo será más reactivo frente a la sustitución nucleofílica aromática. En cuanto a las posiciones de reactividad en la CEA, la posición 5 y la posición 8 seguirán siendo las más reactivas. Eso tiene que ver con la circulación de la carga, dejando intacto este anillo de piridina, como mencionamos anteriormente. Y en cuanto a la SNA, podemos mencionar como pequeña diferencia que la misma sucederá en el anillo de piridina, como sabemos nosotros, pero esta se dará en la posición 1, logrando el ingreso del grupo amino en ese sitio en la reacción de Chichi-Babin, ¿sí? Pero de todas formas, en reglas generales, el sistema mantiene las características que hemos estudiado, muy similares para la quinoleína.